Morir antes de morir y así no morir jamás. Si hay una idea que ha seducido tanto a buscadores sinceros como a conciencias dormidas, es la del karma. Aparece en discursos espirituales, en tradiciones milenarias, incluso en memes de redes sociales y en terapias contemporáneas. Se le atribuye justicia automática, se le venera como una ley cósmica infalible. Lo que das, recibes. Todo vuelve. El universo tiene memoria. Esto es lo que se nos dice. Pero bajo esa superficie aparentemente equilibrada y reconfortante, puede que se esconda un mecanismo ideológico de control. Un sistema disfrazado de ley, un principio que más que liberar, mantiene en ciclo. El karma, tal y como se ha popularizado en la espiritualidad moderna, ha dejado de ser una enseñanza metafísica profunda y se ha convertido en una estructura moral autoimpuesta, una contabilidad invisible de méritos y castigos que refuerza la culpa, la pasividad y el conformismo. Y me pregunto yo, ¿y si el karma no es una ley universal, sino una tecnología integrada en el alma? ¿Y si más que justicia ejecuta repetición? ¿Y si, lejos de elevarnos, nos domestica? Esta reflexión no pretende destruir la idea de karma por mero deporte filosófico. Tampoco propone que vivamos sin responsabilidad ni ética. Lo que busco aquí es ir a la raíz. Preguntarme si lo que llamamos karma realmente nos guía hacia la libertad, como se nos dice. Esta es una crítica, claro está, pero también una propuesta de conciencia, de madurez y de soberanía espiritual. Y para hacerlo con justicia es necesario reconocer primero que el concepto de karma no es unívoco, ni siquiera dentro de las tradiciones que lo consagraron. En el hinduismo védico, el karma estaba ligado en parte al dharma, que para mí es algo así como el orden cósmico que debe cumplirse para mantener la armonía del universo. El karma era acción, tanto ritual como ética, y sus frutos, llamados phalas, se acumulaban a lo largo de vidas. No era tanto un sistema de castigo, sino una lógica causal. En el budismo Theravada, el karma se define como intención o acción intencional. No hay alma permanente que lo acumule, solo una corriente de consciencia interdependiente que cosecha los resultados de sus tendencias mentales. Lo importante aquí no es el castigo, sino la liberación del deseo, del apego y de la ignorancia. En el budismo Mahayana, esta visión se flexibiliza aún más. El karma es transmutable por medio de la compasión, que llaman bodhicitta, y puede ser purificado a través de prácticas tántricas, visualizaciones, votos y sabiduría del vacío, que es a lo que llaman sunyata. No se trata solo de pagar deudas, sino de despertar en ese proceso. En el jainismo, el karma es radicalmente distinto. Es una sustancia sutil que se adhiere al alma. Su eliminación exige ascetismo extremo y una disciplina impecable. La salvación viene por purificación absoluta. En Advaita Vedanta, el karma se considera parte de la maya, de la ilusión. La liberación, llamada moksha, no se logra mediante la saldación del karma, sino a través de la comprensión de que el yo individual, Jivatman, es en realidad el mismo Brahman, o sea, la realidad última, una realidad trascendente a los efectos del karma. Esto nos demuestra que el karma, en sus fuentes originales, no fue simplemente una ley de castigo, fue muchas cosas complejas, profundas y simbólicas.
Pero lo que hoy circula bajo el nombre de karma en el ámbito espiritual contemporáneo es otra cosa. Es una suerte de mezcla diluida, funcional y autorreguladora. Es una ética sin conciencia y un control sin castigo físico. Y ahí empezamos a tener un problema. Esta versión moderna del karma opera como una lógica de deuda, no como una justicia restaurativa, sino como contabilidad metafísica. Lo que haces mal te será devuelto, lo que haces bien te será recompensado, pero no ahora, más adelante, quizás en otra vida, quizás cuando no lo recuerdes. Lo importante es que el sistema funciona, incluso si no puedes verificarlo jamás. Así se construye una estructura de culpa retroactiva e impune. Si algo te duele hoy, probablemente lo mereces. Si algo no llega, probablemente lo bloqueaste. El karma se convierte en el juez silencioso que justifica todo lo que ocurre, ya sea bueno o malo, como resultado supuestamente lógico de un acto olvidado. ¿Y cómo se puede cuestionar algo así? Este modelo refuerza la idea de que no somos víctimas de estructuras injustas, ni de sistemas, ni de dinámicas transgeneracionales. Somos responsables de todo, incluso de lo que no recordamos. Esta creencia, sostenida sin reflexión, nos despoja del presente, nos hace pagar de antemano por crímenes no cometidos en esta vida. No solo es espiritual y moralmente peligrosa esta creencia, es una bomba psicológica que a veces se convierte en autovigilancia constante. El individuo puede hacerse preguntas como: ¿qué pensamiento negativo estoy teniendo? ¿Qué emoción me está generando karma? ¿Por qué repito este patrón? Y entra en bucle. El karma se vuelve una versión espiritualizada del panóptico descrito por Michel Foucault. Una forma de control interno que hace innecesaria la represión externa. El karma no solo ha sido una creencia espiritual, también ha servido como una infraestructura invisible para justificar desigualdades, pasividades y jerarquías durante milenios. En la India antigua, su asociación con el sistema de castas no fue casual, se volvió funcional. Se enseñaba que uno nacía en una casta inferior por causas kármicas de vidas pasadas. El resultado, las jerarquías para ellos no solo eran inevitables, eran justas, incluso divinas. Esta no es una interpretación moderna ni una teoría conspirativa. La propia tradición Manusmriti, uno de los textos legales y sociales del hinduismo clásico, lo establece sin rodeos. Las castas son el resultado del karma de vidas anteriores. Nacer intocable era, según esta lógica, una consecuencia merecida. La justicia social era desplazada por la justicia cósmica. No había opresores, en realidad, solo consecuencias. En este sentido, el karma se convirtió en una pedagogía espiritual al servicio del statu quo. No hacía falta policía, no hacía falta que alguien te dijera qué hacer. El universo lo estaba haciendo por ti. Y tú, claro, por si acaso obedecías. Este tipo de pensamiento no quedó en la antigüedad. La espiritualidad moderna, especialmente la que hibrida con autoayuda, ha heredado esta visión peligrosa, aunque debo de admitir con ropajes más suaves. Aquí se dice: no luches contra lo que te ocurre, acepta que todo es perfecto, tu alma lo eligió, tu karma lo necesita. Y no niego que estas ideas pueden tener un valor terapéutico en ciertos contextos, pero también pueden ser el argumento perfecto para tolerar abusos, para repetir relaciones tóxicas o para aceptar pobreza estructural como lección álmica.
De nuevo, no hay opresores, solo tus vibraciones. Todo lo que te pasa, en realidad lo estás atrayendo tú. Este tipo de discursos, que son muy frecuentes en el New Age, no solo eliminan la política, el trauma o la historia, también eliminan el misterio, la espontaneidad y el poder decir simplemente esto no lo elegí. En algunas corrientes gnósticas y esotéricas profundas, la visión se vuelve aún más radical, aunque aquí, obviamente, no se habla de karma como tal. Lo que llamamos comúnmente karma no es una ley universal ni una herramienta de evolución. En estas corrientes se denomina una programación instalada en el campo vibracional del alma para mantenerla en un ciclo artificial de sufrimiento y repetición. Según los gnósticos como Valentinus, Saturninus o Basílides, el mundo fue creado no por Dios, sino por un demiurgo, un ser poderoso pero ignorante, que construyó un cosmos ilusorio. Su propósito no era liberar a las almas, sino mantenerlas atrapadas, distraídas u ocupadas. En esta cosmología, el karma no es una ley cósmica, sino una parte del código fuente de esa prisión espiritual. El alma encarna una y otra vez, con amnesia, creyendo que cada error debe corregirse y que cada deuda debe saldarse. El resultado es un circuito cerrado, en el que naces, sufres, aprendes, mueres, olvidas y repites. Esta visión es compartida de diferentes formas por algunas ramas del hermetismo, del sufismo esotérico y del misticismo cabalístico. Todos convergen en una idea clave. El mundo en que vivimos es un sistema de entrenamiento, pero también de distracción, de amnesia y de reciclaje del alma. En el siglo XX, pensadores como Gurdjieff, Carlos Castaneda y John Lilly retomaron esta visión desde un lenguaje moderno. Gurdjieff hablaba del hombre-máquina, atrapado en rutinas internas. Castaneda describía un predador que implanta un sistema de pensamiento ajeno en los humanos. Lilly decía que el universo era un teatro de control, con múltiples capas, donde el karma era solo una de las muchas máscaras. Lejos de ser conspiranoicos, estos sistemas describen, de modo alegórico o directo, lo que muchos sienten intuitivamente, que la vida humana parece una repetición, que algo nos mantiene dormidos, que el castigo y la corrección no nos despiertan, sino que nos distraen. Desde esta perspectiva, la trampa del karma no es moral, es vibracional. Te hace creer que estás evolucionando, cuando en realidad estás recorriendo una pista de ejercicios diseñados por otros. No estás despertando, estás obedeciendo. Y esta sería la pregunta central. ¿Y si la deuda no es real? ¿Y si es solo una historia que aceptamos para darle sentido al sufrimiento? ¿Y si el alma, en su núcleo, nunca ha estado rota, caída ni fuera del plan? Las tradiciones más radicales del Advaita Vedanta, el Josen tibetano y del misticismo sufí plantean exactamente eso, que el alma, o más bien la conciencia, no necesita purificación, sino recuerdo. No hay nada que pagar, solo tiene que despertar. Lo que llamamos karma se disuelve no porque lo paguemos, entre comillas, sino porque ya no hay un yo que se lo adjudique. Desaparece con el ego. El yo transpersonal, que observa pero no se identifica, no puede generar karma. No porque sea perfecto, sino porque no actúa desde el apego ni desde la separación. Vive sin culpa, sin deuda, sin memoria de lo que debe ser. No rechaza, pero tampoco acumula, solo presencia. Esta se plantea como la verdadera salida. No el redimirte,
sino el desprogramarte. Una vez se comprende que el karma, tal y como se enseña comúnmente, puede operar como sistema de obediencia disfrazado de justicia, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se puede vivir éticamente si se renuncia al karma? La respuesta corta sería simplemente desde la conciencia, pero no una conciencia disciplinada, moralista o culpógena, una conciencia viva que actúa desde la interconexión y no desde el miedo a la retribución. La idea de que si no hay karma, entonces haríamos el mal, solo revela lo condicionados que estamos a necesitar castigos para comportarnos bien. Es una visión infantil de la moralidad, propia de religiones del miedo y sistemas autoritarios. Como diría Nietzsche, que sinceramente no es mi favorito, pero creo que aquí tiene razón, se trata de una moral de esclavos, no de creadores. La verdadera ética no nace del castigo, nace de la comprensión. Cuando comprendo que el otro no está separado de mí, que somos expresiones distintas de una misma conciencia, entonces ya no necesito reglas externas. La compasión se vuelve espontánea. El cuidado se vuelve natural. El respeto es inevitable. Y esto no es nuevo. Está presente en muchas tradiciones profundas. En el Mahayana budista se dice que el bodhisattva actúa con compasión no porque tema al karma, sino porque ha visto la vacuidad de la separación entre sí mismo y los demás. En el taoísmo se enseña que el sabio no fuerza la virtud, sino que fluye con el Tao. En la cábala profunda se dice que el verdadero tzaddik no cumple la ley por obligación, sino porque ya se ha fundido con la voluntad divina. En la filosofía de Spinoza, el bien no es obedecer una moral, sino actuar en consonancia con la naturaleza de uno mismo, libre de afectos pasivos. Todas estas visiones comparten un núcleo. La ética real no necesita karma, solo necesita conciencia de unidad. La trampa del karma no se desactiva huyendo del mundo, ni negando toda experiencia espiritual. Se desactiva al recuperar la autoría de nuestra conciencia. El alma que ha despertado ya no se pregunta ¿qué me toca aprender?, sino que pregunta ¿qué quiero crear? Ya no busca señales del universo para comportarse, se convierte ella misma en fuente. No espera consecuencias, es acción pura, es diseño divino. Esto es soberanía espiritual, la capacidad de mirar de frente al dolor, al error, al caos y no interpretarlo como castigo, sino como materia prima de transformación. No hace falta juzgarlo, solo atravesarlo con presencia. Soberanía no significa perfección ni infalibilidad. Significa que no entregas tu poder a reglas invisibles, a deudas kármicas. No entregas tu poder a sistemas diseñados para mantenerte en un aprendizaje eterno. La soberanía es cuando dejas de ser el alumno eterno del universo y recuerdas que tú también eres el autor. Esto no significa negar responsabilidad, pero significa redefinirla. Ya no es una carga que arrastras, sino un acto continuo de creación coherente. No estás pagando por lo que hiciste. Estás eligiendo conscientemente desde lo que eres. Puede que el karma haya sido útil en alguna etapa de la evolución espiritual humana. No digo que no. Puede que nos haya ayudado a hacernos cargo de nuestras acciones, a mirar más allá del instante, a pensar en el otro, a refinar la intención. Pero, aunque esto sea muy controversial, para mí su tiempo ha pasado. Hoy, el karma
al menos tal como se enseña y consume en las plataformas espirituales, ha dejado de ser una herramienta y se ha vuelto una prisión. Una cárcel elegante, esculpida con lenguaje metafísico, pero nada más que una jaula de oro vibracional, y como toda prisión requiere ser vista para ser trascendida, no para negar la consecuencia, tampoco para evadir la responsabilidad, sino para recordar una verdad más profunda, y es que el alma no fue creada para pagar, fue creada para crear. La conciencia no se libera a través de la penitencia, sino del recuerdo. Y aquí no hay deuda si reconoces que nunca estuviste separado. Esto es una invitación, no a abandonar la ética, sino a encarnarla. No quiero que niegues al karma como símbolo, pero quiero liberarte del karma como dogma. Y te invito a soltar toda vigilancia, toda deuda y toda historia que no te pertenece. Te invito a dejar de jugar al aprendiz que paga y empezar a vivir como el creador que recuerda. Un besito y mucha luz.